Con Antuco íbamos a coger alacranes. Entonces yo me iba con Antuco y él con la muleta así movía piedras y piedras hasta que de golpe salía el alacrán. Cuando ya salía el alacrán, el tipo era un artista, llegaba y hacía así, ¡tin! Y lo agarraba por la cola y le quitaba la ponzoña. Y después nos íbamos donde las gallinas y llegaba ¡tin! Y le botaba el alacrán. No, esa fiesta que armaban esas gallinas con ese alacrán. Se lo comían en 2 segundos. Y ese era el plan. Eso sí no con Antuco. No, yo me acuerdo que salíamos a caminar y a coger nueces. ¿Se acuerdan las nueces claro. por la carrilera? Sí. Íbamos a coger nueces y después llegábamos a partir las nueces como en las la nueces casa. de Puerto Colombia. No, hermana, ya no hay. En Puerto Colombia había nueces, en Barranquilla había nueces, son unas nueces así grandotas y las abría uno y estaba la Eso eran almendras. Ah, sí, almendras. Almendras, de los almendros. Sí. Al lado de la casa no está bien almendros, los cogíamos y los machacamos y sacábamos las almendras, sí. Sí. Pero eso es una almendra diferente. Sí. Sí. Ah, ok. Nueces no. Ok. Almendros. Sí, no, eso era muy divertido. Bueno, Pero, ¿y cómo? ¿Y qué fue lo de Postobón? No, ni idea. Eso sí se llama huevonada, creo yo. Porque... No, la historia que tengo, que de lo que me alcanzo a acordar yo era que Colombiana. Colombiana. Postobón. Que Posato. papá decía siempre que papá Fernando era un genio para inventarse las vainas y Sí. tenía mucha visión para los negocios, no sé qué Pero vaina, no lo pero sabía. nunca tuvo plata suficiente para mantenerlos. Entonces comenzaban a crecer las vainas y le tocaba, o él se la vendía a los socios que tenía, entonces de ahí se perdieron todas las empresas. Pero las mi que mamá me empezó. contaba que iban a la fábrica de gaseosas, a la embotelladora de gaseosas. De Postobón. Y, no, De colombiana. Colombiana. Y las botellas eran con una bolita, Sí. una bolita de vidrio porque no existían las tapas. Y la hundían. Entonces, la forma, llenaban la botella y las botellas tenían un empaque de caucho. Y en el empaque de caucho le ponían una bolita de vidrio. Y cuando la gente se quería tomar la gaseosa, lo único que tenía que hacer era empujar La bolita. y la bolita caía entre la botella y la gente se servía la colombiana. Sí. Mi mamá también contaba eso. Yo eso sí no me acuerdo. Sí. Y eso terminó, ellos le vendieron la embotelladora, se la vendieron a los Restrepo Suárez. ¿Ah, sí? Sí. Y luego los Restrepo Suárez, por alguna razón, hicieron negocio con los de Posada Tobón. Los de Posada Tobón. Y entonces Colombiana quedó de parte de Posada Tobón desde esa época. Pero se llamaba colombiana desde el abuelo. Sí, claro, gaseosas colombianas. ¿Y la colombiana fue invento de él? Hasta donde yo sé, sí. O sea, él como la acción, ¿no? Como el de Coca-Cola, pues, ¿qué tal hubiera No haber guardado la fórmula. haber guardado la fórmula, carajo, como algo muy... Postobón se inventó la popular para competir con la colombiana. Pero nunca pudieron darle con el mismo sabor. no, nunca. La popular era deliciosa. No. Deliciosa. Pero sí Pero llegaron Mari, a darle el la sabor popular, A mí nunca me parecido. gustó la popular. Uy, no, era No, deliciosa. la buena Una popular, colombiana. en un calorón bien hijo de madre, una popular. Rica. ¿Y Híjole, todavía No, a la mí. sacan? ¿La todavía la popular? tienen. Lo que pasa es que no la venden sino en los pueblos. Aquí no, tú no consigues aquí. Bueno, y en esa época había una que se llamaba Leona Clara y Leona Oscura. Leona pura. Leona pura y Leona oscura. Y la Leona oscura fue la mamá de la Colcana. La Leona oscura desapareció y se volvió Colcana, que era horrible. Horrorosa. ¿La Colcana? Oh. No, pero Colcana paga, entonces uno en el Pero colegio... era pa' comprar. ¿Se acuerda que uno en el colegio siempre Sí, compraba se la- Colcana porque Pero Colcana porque- paga? Porque le salía uno en la tapa. ¿Quién Sí. paga? Yo no pago, paga Colcana. Paga Yo Colcana. no pago, paga Colcana. Sí. Y entonces uno tomaba Colcana por esa Era vaina. hedionda esa vaina. Sí. Y eso era para competir Eso con era la una Coca-Cola. imitación como de Coca-Cola, pero Era hedionda. para competir con la Coca-Cola que ya había entrado. Pero fea a morir, eso sí. Pero alguna vena tenían esos Calle Ángel, porque cuenta Elsa Calle que su papá tenía allá en Santander también una gaseosa, ¿Ah, sí? una fábrica. Que ahí fue donde nació, ahí, esa fue la que le vendieron
la primera que adquirió... ay, Hipólito Pinto sí, y Pinto. y Pinto. Y Pinto. Nana, muchas gracias. No, y el abuelo también tuvo un almacén de cueros. Sí. Ah, pero ese sí, en el mismo que trabajó tu papá. Tu Ajá. papá y Mario fueron los que se quedaron con ese almacén ahí en la calle 12, llegando a la carrera 10ª, cuando se puro frente a una iglesia que hay allá que se llama ¿En la la de 12? San Juan de Dios. ¿En la 12 con qué? Arriba de la 10ª. San Juan de Dios. Con San Juan de Dios. Ya. Ahí al frente quedaba el local y al lado quedaba Uy, ya. Lechuga y culata. Yo ya lo el de dije. Pedro Linares. Quedaban pegaditos los dos Ay, locales. esto, mira. Y Carlos Calle. Para Miguel o No, para los esos sí vecinos. tenían la venta de cuero. Es que el almacén de don Fernando era más de maletas y de cuero, digamos, ¿Ya procesado? procesado. Ah, Y los Carlos y el hermano, ¿cómo se llamaban? no creo. Carlos y Silvio. Silvio Calle. Esos tenían más allá, como en la calle 14, abajo de la 10ª, Sí. el almacén, y ese sí era de cueros grandes, pues De pieles. productos De pieles. productos de pieles. talabartería. Mi mamá Yo- contaba que tenía ella un carro que tenía el abuelo que era de cuero. Sí, forrado en Un cuero Fiat, por fuera. un Fiat que estaba forrado en cuero por fuera. Ah, ese sí no me Eso tocó. me, Sí. eso me tocó. Ese no me tocó. A mí A también. mí me tocó. A mí esa ya historia no me la habían en contado. 40. A mí, no, pero yo me acuerdo también que el abuelo Pero por Fernando, fuera, la primera industria que tuvo fue una industria de cordones. De zapatos. Sí, de cordones. Que cortaban, yo no sé por qué tengo esa idea, que me la debió haber contado mi papá, alguna vez así, que cuando como el papá Fernando le tocó hacerse cargo de todo, de la mayoría de sus hermanos, para ayudarle a toda la familia, lo primero que tuvo fue una fábrica de cordones. Entonces le ponía a las pitas, que me imagino de entonces, le ponía alguna vaina en las puntas, en los terminales. Eso, yo no sé por qué tengo esa idea Eso no me de lo, papá no lo había Fernando. oído nunca. Sí, yo tengo esa idea de papá Fernando, que ahí Cosa comenzó, tan digamos, triste que uno debería escribir todo lo que le cuenta. Claro. Sí, Hay que Porque invitar se va a esa calle, perdiendo, ¿verdad? Claro. se va perdiendo la historia. sí, claro, Lo que dice usted, a mí me contaron esto, a usted nunca se lo contaron. sí. No, sí. uno debería escribir como las cosas puntuales. No, y las historias que contaba mi papá, por ejemplo, de papá Fernando cuando le tocaba salirse de las fincas, que en apuntando cuál para- finca, está en qué finca fue que le tocó, tenían un escondite ahí en la despensa. Son de los Eso era en- liberales. No, pues Pero ese era en Manizales. En Manizales. Claro que En a la la abuela, despensa. por ejemplo, una vez Eso el era hermano chamisera, tenía porque dolor de chamisera era un muela y convento. ellos vivían en la finca. Chamisera, Entonces- la casa de Chamisera era un convento y estaba llena de escondederos para los curas. Como los curas los persiguieron, los echaron y... No, pero que al papá Fernando Pero alguna vez le la tocó pasarse persecución un poco de días ahí era y lo alimentaban por política, entre Ah, una bueno, rendija y pero de Chamisera todo. también tenía escondederos. Porque ahí sí había una comunidad religiosa, ¿cuál sería? Pero ese cuento de la abuela que vivía en una finca por allá en Caldas. Y entonces el hermano le dio dolor de muela. Entonces, bueno, llamaron al dentista, se echó 2 días a mula para llegar a sacarle, pues A sacarle la muela, muela ahí ya al no quedaba hermano. nada. Y el hermano muerto susto salió y se perdió. Y entonces le sacaron la muela a la abuela para que el médico no perdiera el viaje. Ay, no, qué tal esa belleza. Qué pena con el ¡Qué doctor. educación, caramba! No me iba a sacar una muela por nada. ¡Qué horror! Por si acaso. Imagínense, no nos iba con las pinzotas Como era, así. como era un primo de ellos que era mentirosísimo. Uno de los Arcesio. Arcesio Mejía. Arcesio. El cuento de Arcesio, sí, Arcesio. Mi tío, porque era casado con la hermana de mi papá. ¡Ay, no! ¿Ah, sí? Pero el cuento de Arcesio más divino es que él un día, que él tenía una mula que era una maravilla, tenía un paso espectacular. Y un día tenía que hacer un viaje larguísimo
Y entonces él se levantó muy temprano y había mucha neblina y él llegó al potrero y vio el bulto y dijo, pues ahí está la mula y agarró y la enlazó y se la llevó y le puso la montura, pero era tan de madrugada que no veía nada. Y ensilló y toda esa cosa y se montó y dijo, hoy sí que está buena esta mula. Era un No, elefante. qué cosa tan deliciosa de paso, que cuando salió el sol iba montado en un tigre. Ese cuento me lo echaba allí mi mamá cuando lo echaba Arceso. Era un señor curioso, no le tenía pana. ¿Sí? No me gustaba para nada. ¿Y por qué era todo? Porque era furioso, Y ese era hermano de la abuela. claro. Sí. Es el abuelo de Luis Alberto Moreno y de todo. Ah, vea. ¿Ah, sí? Vea, pues. Y había otro Jaramillo, que era como Elisa era Elisa Mejía Jaramillo. Ella tenía un primo que era Jaramillo y era loco. Y lo sobaban mucho y decían, loco sí, pero pendejo no. Sí. Como decía Beba, con algo de jara. Sí, unos aramillos que son emparentados con los aramillos de ellos y con los míos. Claro. Dicen que el que no es loco era alcohólico. Entonces, vamos si tenemos familia. ¡Qué familia! Sí, los cuentos eran así, es que eso se pierde. Por ejemplo, todos los cuentos de la parte costeña. Los cuentos de mi familia costeña son espectaculares. De los tíos que levitaban juntos, de todo. Y fíjate que todo eso. Se va El tío Arcesio perdiendo. Arceso. jugaba, era jugador. Y eso era prohibido. Entonces se juntaban en una finca, jugaban. Y perdió, haga de cuenta, 5 o 6 veces la fortuna, toda. Lo sacaban de la casa y los muebles, el ganado, lo que hubiera. Y volvía y se levantaba. Y volvía y se levantaba y volvía y arrancaba. Hijo ¿Y de- este era el tío Arcesio? Pero ese no fue el que alguna vez perdió también, perdió la casa y de todo. Y la persona que le ganó la casa se fue y le dijo a la señora, miren, yo le acabo de ganar a su marido todo, la casa y todo lo que estaba adentro, y adentro están usted y sus hijos. Tómela ya. No, eso fue Jaime Mejía. ¿Así? Jaime, ¿Qué pasó? ¿Cuál es el hermano de Ricardo, de No, Teresa, de todos. Mami, pero no fue el que estaba ahí en donde el retiro. Es el Arturo. Arturo. No, ese es Arturo, ese es hermano de la abuela. Arturo Mejía. ¿Y qué Jaramillo. pasó con ese señor entonces? Jaime Arcesio le pasó por una tía del dedo y ese se había perdido todo. Después se recuperó. Pero un minuto, ¿y qué le dijo a la señora? Ah, no, que le dijo a la señora, mire, yo aquí tome las llaves de su casa, pero ese señor no vuelve a entrar aquí a esta casa. Y no supe qué pasó después de la señora se quedó en la casa. Ay, del Escobar, que es la